Bienvenidos a la presentación de Impala Risk, el software de simulación de riesgos en proyectos específicamente diseñado para ejecutar simulaciones de riesgos sobre los proyectos en Microsoft Project. El lema de nuestra herramienta es: el peor riesgo es desconocer el riesgo, ya que muchas veces nos enfrentamos con proyectos en los que desconocemos cuál es el grado de riesgo que estamos enfrentando. Justamente Impala Risk busca, mediante el análisis cuantitativo de los riesgos, brindar un lenguaje común y mostrar cuál es el grado de riesgo que se está enfrentando con el esquema de riesgos puntual que tiene cada proyecto. La historia de los riesgos en los proyectos se derivan de los riesgos financieros y operativos, que fueron los primeros sobre los cuales se hicieron trabajos serios, principalmente los riesgos financieros, que desarrollaron una serie de algoritmos y marcos conceptuales que ayudaron después a cuantificar los riesgos y hacer un seguimiento específico de este tema tan importante hoy por hoy en las organizaciones. El Enterprise Risk Management abarca no solo los riesgos financieros, sino también los operativos, que también poseen un marco conceptual importante en lo referente a riesgo, y también en la actualidad está avanzando sobre los riesgos en proyectos. Del esquema general de la gestión de riesgos que brinda el PMBOK, tenemos el ciclo conocido de planificación, identificación y análisis cualitativo, luego un análisis cuantitativo y finalmente la planificación y respuesta y seguimiento de los riesgos. Puntualmente, Impala Risk se focaliza sobre lo que es el análisis cuantitativo. Como vemos abajo, el análisis cuantitativo es el que le da justamente un marco de valoración a los riesgos que enfrenta el proyecto. Continuando con la bibliografía y con el marco conceptual brindado por el Project Management Institute, las técnicas para desarrollar el análisis cuantitativo son el modelado y la simulación, el análisis de sensibilidad, el valor monetario esperado y los árboles de decisión. Los tres primeros ítems son los que soporta Impala Risk, siempre en proyectos en el entorno de Microsoft Project, principalmente el modelado y la simulación. ¿Cuál es el proceso general que sigue una simulación de riesgos en proyecto? El paso principal y el inicial es fundamentarse sobre el plan. El plan conceptualmente no es otra cosa que un modelo de lo que se espera que suceda cuando se desarrolla el plan. Pero el análisis cuantitativo justamente pondera la incertidumbre que existe sobre ese plan. Por lo tanto, sobre ese plan vamos a tener la incertidumbre modelizada sobre dos de los tres variables del proyecto: plazo y costo. ¿Cómo modelizamos esa incertidumbre? A través de distribuciones de probabilidad. Ya veremos más adelante de qué se trata esto. Luego, sobre el modelo, o sea, sobre el plan determinístico que tenemos, al cual le agregamos incertidumbre y por lo tanto lo transformamos en probabilístico, sobre ese plan, sobre ese modelo, ejecutamos la simulación, incorporando varias configuraciones al motor de simulación. Y esto produce justamente los resultados, que pueden verse en diferentes formatos: en planillas Excel, en pantallas dentro de Microsoft Project e incluso en más datos exportados a otras herramientas y gráficamente en forma de colores sobre el Gantt de proyectos. Uno de los pasos esenciales de los resultados es justamente brindar una realimentación del modelo que permita mejorar el modelado y tener estimaciones más precisas en los siguientes proyectos.
¿Cuáles son los principales beneficios de la herramienta? Incorpora el concepto de incertidumbre presente en todo proyecto. Lo reconozcamos o no, la incertidumbre existe y esta herramienta permite, a partir de su modelización, una mejor comunicación con los demás interesados en el proyecto. Segundo punto es que incentiva un análisis más completo de plazos y costos. Los plazos y los costos no son solamente los que están reseñados en el proyecto original, sino también los que surgen de la incertidumbre. A su vez, ImpalaRisk también soporta la creación de un lenguaje común para las decisiones de la alta gerencia y para responsables de portfolios de proyectos, como a través de métricas de exposición al riesgo, índices que nos permiten dialogar y comparar proyectos dentro de un portfolio. Permite el análisis de escenarios, un análisis what if, de límites de incertidumbre tolerable por tarea o grupo de tareas. Como se verá en la siguiente exposición, donde se hace una demostración, el análisis what if lo que me permite indicar es hasta qué punto, hasta qué grado de riesgo estoy dispuesto a tolerar en mis proyectos. Y por último, aporta bases para realizar estimaciones más completas de flujos de fondo, incorporación de recursos, etc. Como mediante lo que veíamos en el slide anterior con la realimentación de resultados. ¿Quién puede utilizar un simulador de riesgo en proyectos? Básicamente todos los participantes o interesados en un proyecto, desde los gerentes de áreas de la organización, pasando por los sponsors, los project managers, las oficinas de proyectos, los stakeholders, etc. Y obviamente los integradores, consultoras y contratistas que sobre el mismo proyecto tienen una visión de qué grado de riesgo es tolerable para, por ejemplo, presentarme a una licitación. Conceptos de negocios vinculados, o sea, conceptos que muchas veces escuchamos en presentaciones técnicas, aquí están mapeados a situaciones reales de los proyectos. ¿Qué es el umbral de riesgo? ¿Cuánto riesgo estoy dispuesto a afrontar con este proyecto? Todos estos conceptos están fuertemente soportados por ImpalaRisk y la herramienta ayuda a vincular estos conceptos con información resultante de la simulación de riesgo. ¿Qué es el análisis cuantitativo de riesgo? ¿Cómo impacta la incertidumbre sobre mi proyecto en definitiva? ¿Cómo hacer análisis de respuesta a los riesgos? Es responder a cómo podemos prepararnos mejor para los riesgos identificados. ¿Qué son los escenarios de análisis? ¿Cuáles son las variables esenciales para este proyecto? Continuando con los conceptos de negocio vinculados, ¿cuál es el impacto de la incertidumbre? ¿Qué es que la incertidumbre impacta en nuestros proyectos? Por ejemplo, ¿qué fecha de entrega debemos negociar? La probabilidad de cumplimiento de plazos se traduce en ¿este proyecto deberá pagar algún tipo de punitorios? ¿Qué es la modelización? Ni más ni menos que reaprovechar lo que hemos aprendido de proyectos anteriores. Conozco los riesgos de mi proyecto y ya evalué su impacto, pero ¿cómo los comunico? Y aquí surge una de las fortalezas esenciales de ImpalaRisk, que sirve no solo como herramienta de obtención de resultados, sino sobre todo como herramienta de comunicación, o sea, cómo de mi proyecto puedo obtener información entendible y comparable con otros proyectos. Para ir terminando, las conclusiones de esta presentación son: la gestión de proyectos es identificada en esta época esencialmente como gestión de riesgos. Y una decisión basada en riesgo puede significar el éxito de un proyecto. Aquí un párrafo de Financial Times que indica justamente que así como un paciente no aceptaría ser operado con técnicas y métodos de la década del 60, las corporaciones requieren miembros que tengan un sólido conocimiento de la evaluación y la gestión de riesgos.
Muchísimas gracias por acompañarme en esta presentación de ImpagaRisk. Cualquier duda, cualquier inconveniente o ampliación de información, estoy a vuestra disposición en el mail que ven aquí abajo. Muchísimas gracias.